Les damos la bienvenida a este tutorial en el cual les vamos a explicar cómo agregar una pregunta de tipo ensayo son el tipo de pregunta que se utiliza para las preguntas de desarrollo en un cuestionario en Moodle. Como siempre me encuentro en el espacio del aula virtual de mi materia y me voy a dirigir al engranaje que se encuentra aquí a la derecha y voy a hacer clic en activar edición. ¿Sí? Cada vez que nosotros ingresemos de nuevo a nuestra cuenta y vayamos a nuestra aula virtual, vamos a tener que hacer este paso para poder modificar cualquier cosa en nuestra aula. En este caso yo ya creé un cuestionario, ¿sí? En este caso para la actividad de evaluación para el módulo 4. Tienen a disposición un tutorial de cómo crear y configurar un cuestionario que se los dejamos a disposición aquí debajo. Vamos a hacer clic en el cuestionario, en la actividad, y me voy a dirigir en este caso al engranaje que se encuentra a la derecha y voy a seleccionar entre las opciones banco de preguntas, ¿sí? Esto recuerden que lo hacemos para que el sistema se genere justamente un repositorio de preguntas del cual el sistema extraerá diferentes preguntas de forma aleatoria para los distintos estudiantes. Y de esa manera evitamos que todos los estudiantes tengan exactamente la misma evaluación o el mismo cuestionario, ¿sí? Otra cosa que además tenemos que tener siempre en cuenta es de modificar acá donde dice seleccionar una categoría, elegir la categoría correspondiente a la actividad, ¿sí? En particular. En este caso la actividad se denomina cuestionario de evaluación módulo 4, así que voy a hacer clic acá para que esta pregunta se guarde en esta categoría. De esta manera sí, evitamos que todas se mezclen las preguntas en una gran categoría general que el sistema crea y en donde las preguntas se guardan por defecto, digamos, si no lo cambiamos. Y, digamos, eso puede generar un problema porque el sistema puede empezar a extraer preguntas que corresponden a otras actividades de otros módulos y demás. Entonces, para evitar eso, ¿sí? Para filtrar y que solamente sean preguntas referidas a los contenidos de este módulo, las vamos a guardar en una categoría específica para esta actividad que hemos creado, ¿sí? Que en este caso se denomina cuestionario de evaluación módulo 4, como pueden ver acá. Bien, seguidamente lo que voy a hacer es hacer clic en crear una nueva pregunta. En el menú que aparece voy a seleccionar la pregunta ensayo, ¿sí? Y voy a hacer clic en agregar. Bien, en este caso lo primero, como siempre, tenemos que hacer es darle un nombre a la pregunta. Esto recuerden que es indistinto, los estudiantes no lo ven, así que no hace falta que tengamos que pensarlo mucho, ¿sí? Luego vamos a hacer el enunciado de la pregunta. Esto también es un punto obligatorio. En este caso acá es donde vamos a escribir la consigna, ¿sí? Lo que le vamos a pedir a los estudiantes que respondan. Entonces, por ejemplo, definir la teoría según, ¿sí? Tal autor, ¿sí? Bien, en puntuación por defecto ya les hemos mencionado en otros videos, en el de opción múltiple y en el de verdadero o falso, que no hace falta modificar la puntuación y de hecho recomendamos no hacerlo, ¿sí? El sistema solo se da cuenta cómo distribuir el puntaje según la cantidad de preguntas que va a tener el cuestionario y nosotros no hace falta que toquemos nada acá. Y en la parte de retroalimentación general, como les hemos dicho, es un pequeño mensaje que el estudiante va a ver cuando entregue su respuesta, ¿sí? Más allá de cómo vaya a responder, si es correcta o incorrecta, ¿sí? También no es una opción obligatoria y es un poco a veces difícil predecir una respuesta que se adapte a las posibles respuestas de los alumnos, una retroalimentación, perdón, que se adapte a las posibles respuestas de los alumnos. Entonces esto podemos dejarlo pasar si realmente vemos que no es muy necesario, ¿sí? Más todavía con este tipo de preguntas de ensayo que son justamente respuestas abiertas, entonces varía mucho más lo que el alumno puede llegar a contestar. Bueno, en la parte de opciones de respuesta, lo que es formato de respuesta lo vamos a dejar igual, no lo vamos a modificar. En la parte de requerir texto, sí, vamos a tener dos opciones. Requerir al estudiante que introduzca texto o el texto es opcional. La diferencia entre estas dos opciones es que, en el caso de la primera, el estudiante sí o sí debe contestar algo para poder entregar el examen. Si no, bueno, la actividad, mejor dicho. Si no, no la va a poder entregar, sí, y va a tener que poner, aunque sea unos puntos suspensivos, para que el sistema le permita hacer su entrega. En cambio, si dejamos en el texto es opcional, damos la posibilidad de que el estudiante entregue en blanco en esta pregunta, ¿sí?
El tamaño de la caja de entrada es el tamaño que va a tener la ventana donde el alumno va a poder hacer su respuesta. 15 líneas es el estándar, esto lo podemos ampliar o reducir. Más o menos recomendamos dejarlo en 20, 25 líneas para que no sea muy extenso y dependiendo de la cantidad de, la extensión, mejor dicho, que esperamos en la respuesta del estudiante. En permitir archivos adjuntos, la opción es, por defecto es no, es decir que los alumnos no pueden subir un archivo adjunto. Se puede llegar a habilitar esto, inclusive se puede llegar a establecer cuántos archivos adjuntos pueden subir, pero bueno, en realidad la idea no es que los alumnos suban archivos en estos espacios, sino que tienen otros como el de tarea para poder hacerlo. Entonces preferimos que en este caso se mantenga en no, ¿sí? En la opción no, para que los estudiantes utilicen la caja para contestar a la pregunta. Bien. Bueno, el resto en general no lo tocamos mucho. En la parte de información para evaluador, por ahí podemos dejar de repente algún mensaje. Si son, por ejemplo, más de un docente, por ahí podemos dejar algunos mensajes con lineamientos para que todos los docentes tengan en cuenta a la hora de corregir, si va a haber más de un docente corrigiendo. En la parte de plantilla de respuesta es un texto que, como ven ahí, se mostrará en el cuadro de entrada cuando se inicia un nuevo intento de la pregunta, ¿sí? Es decir, que el estudiante cuando llega a esta pregunta, ¿sí? El texto que nosotros dejemos aquí va a decir, por ejemplo, definición, supongamos, definición, autor, ¿sí? Este texto al alumno ya le va a aparecer en la caja de respuesta y lo que estamos haciendo es darle un poco un lineamiento del formato que esperamos de su respuesta. De vuelta, no es obligatorio dejar una plantilla de respuesta, de hecho no es algo 100% necesario, es algo que queramos que los alumnos entreguen con un formato específico o algo por el estilo, o sea, les queremos dejar ya un formato establecido y que los alumnos directamente sobrescriban, ¿sí? Pero de vuelta puede generar problemas, así que preferimos en este caso no utilizarlo. Y bueno, la información para el evaluador también, como les dijimos, solamente por ahí si llegara a ser necesario en el caso de que sea más de un docente corrigiendo y si realmente ven que no hay otro medio de comunicación que pueda ser un poco más accesible que ¿sí? Y con eso estamos, con eso ya generamos la pregunta, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es guardar cambios y ya la pregunta quedó creada. Inclusive podemos ver cómo la va a visualizar el alumno haciendo clic en editar y seleccionando vista previa. ¿Sí? Acá tenemos entonces la consigna y esta es la caja, el espacio que va a ver el estudiante para contestar. ¿Sí? Bien, entonces con esto cierro ya la vista previa. Bueno, a diferencia de los otros dos tipos de preguntas que estuvimos explicando, que son opción múltiple y verdadero o falso, las preguntas de ensayo son las únicas que no se autocorrigen, ¿sí? Porque obviamente es una respuesta abierta, entonces es muy difícil que establecer una respuesta que pueda ser correcta para todos los casos. Este es el único tipo de pregunta que el docente va a tener que corregir manualmente, es decir, que va a tener que ingresar alumno por alumno, ir leyendo como si corrigiéramos un examen común y corriente, ¿no? Ir leyendo las respuestas una por una y ir corrigiendo y poniendo los puntajes. Entonces ahora les vamos a explicar cómo visualizar las respuestas de los alumnos y cómo ir corrigiendo lo que ha contestado. Bueno, ahora que yo ya creé el cuestionario y establecí las preguntas de tipo ensayo, lo que voy a hacer es mostrarles cómo visualizar las respuestas de los alumnos a medida que van contestando y resolviendo el cuestionario. Para esto me voy a dirigir a la actividad, al cuestionario que estuvimos trabajando. Voy a hacer clic y en este caso lo que tengo que fijarme es que ahora aquí dice intentos 1. 1, este número quiere decir la cantidad de alumnos que ha respondido a mi cuestionario. En este caso, uno solo ha agregado su respuesta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer clic en este enlace donde dice intentos 1 y debajo nos vamos a encontrar con esta tabla, ¿sí? Acá tenemos el nombre y el apellido del estudiante que contestó, bueno, su correo, cuándo comenzó el cuestionario, cuándo lo entregó, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con que esta pregunta, ¿sí? Bueno, no está calificado el cuestionario porque, bueno, este cuestionario tiene una sola pregunta que es de ensayo, ¿sí? Y entonces necesitamos nosotros calificar
para que se le dé una nota, ¿sí? Entonces, esta es la única pregunta que tiene este cuestionario, es una pregunta de ensayo. Se van a dar cuenta que dice requiere calificación, a diferencia de preguntas de opción múltiple de verdadero o falso, donde ya aparece la puntuación una vez que el alumno entrega, ¿sí? Entonces, para poder corregir lo que el alumno presentó, voy a hacer clic en acá donde dice requiere calificación y se va a abrir una ventana donde voy a encontrar, bueno, la consigna que yo le di y acá va a estar la respuesta del estudiante, ¿sí? Entonces la leo y ahora quiero darle un puntaje y darle mi retroalimentación. Para eso voy a hacer clic acá en donde dice escribir comentario, corregir la calificación. Se va a abrir una nueva ventana y acá debajo voy a encontrar un espacio para darle un mensaje, ¿sí? Y al final para darle el puntaje. Supongamos que esta respuesta estuvo muy bien, así que le vamos a dar el puntaje total y vamos a poner guardar, ¿sí? Bien, y refrescamos la página. Nos vamos a encontrar con que la calificación, ¿sí?, ahora está establecida porque ya ahora corregimos, dimos nuestro puntaje, como le dimos la totalidad de los puntos, ya ahora sí se estableció la calificación que antes no estaba. Y también ya se estableció, ahora donde decía requiere calificación, ahora también se estableció cuántos puntos le dimos al alumno. Entonces, a medida que vayamos corrigiendo este tipo de preguntas de esta forma, se van a ir actualizando de a poco las calificaciones de los estudiantes, ¿sí? Este es el único tipo de pregunta en el que vamos a tener que hacer esto. Recuerden que todo lo que es opción múltiple, verdadero o falso, ya nosotros lo configuramos, lo establecimos, entonces nos van a aparecer acá también en la tabla, podemos hacer clic y revisar en qué se equivocaron, ¿sí?, qué respuesta eligieron y demás, pero no hace falta que cambiemos ni modifiquemos nada, ¿sí? Bueno, quedo a disposición por cualquier consulta y nos vemos en el próximo tutorial.